En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Estudios de Estudiantes de la Universidad Mayor y al Centro de Estudios de Derecho Penal y Penitenciario. Hoy voy a hablar sobre un breve panorama del sistema penitenciario actual y del régimen disciplinario de la mano de la tortura. Nuestro sistema penal fue objeto de una profunda reforma procesal penal que el día de ayer se cumplieron 15 años. Sin embargo, quedó con una deuda pendiente porque esto no permitió la fase de ejecución de la pena o la fase de cumplimiento de la cárcel. Hoy, como señaló María, nuestro sistema, cuando priva a una persona de libertad, teóricamente solo la priva de su libertad ambulatoria. Sin embargo, en la práctica ocurre que no solo la despoja de la libertad ambulatoria, sino que conculca muchos más derechos. Y dicho esto, podemos dar paso a la ilustración de nuestro sistema penitenciario a través de una sala de audiencia. Podemos observar que existe la Defensoría Penitenciaria, el Ministerio Público y que hay una X donde no existe el juez de vigilancia penitenciaria. Dicho esto, voy a hacer un panorama sobre lo que está bien en nuestro sistema y sobre lo que está mal. ¿Qué está bien? Que exista el defensor penitenciario que tiene por objeto proteger los derechos de las personas privadas de libertad. Que está mal que este defensor penitenciario no tiene cobertura nacional y tampoco atiende a las personas privadas de libertad del antiguo sistema penal. Respecto al Ministerio Público, podemos decir que está bien porque se investiga los delitos. Sin embargo, está mal porque no tiene especialización respecto a los hechos ocurridos en prisión, entonces no existen los protocolos adecuados tampoco. ¿Y qué ocurre con el hecho de que no existan los protocolos adecuados? Es que muchos actos quedan impunes. Por ejemplo, si yo soy interna y digo que un gendarme me pegó, ¿cómo voy a demostrar eso si no hay cámaras? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Que muchas veces ese acto no es sancionado. Respecto al juez, podemos decir que existe el juez de garantía, y eso está bien. ¿Pero por qué está mal? Porque el juez de garantía tiene competencia respecto a los imputados, es decir, a los que están en prisión preventiva, pero no respecto de los condenados. ¿Y qué ha provocado esto? Que los defensores penitenciarios tengan que buscar artimañas forzosamente para ser usuarios del sistema penal. Un ejemplo de esto es la audiencia de cautela de garantía, que está el artículo 10 del Código Procesal Penal señala que es para problemas que se suscitan en la ejecución respecto de los imputados, de los que están en prisión preventiva. Los defensores penitenciarios lo han utilizado para los condenados, pero la Corte Suprema, en un fallo súper importante, dijo que está bien que las personas privadas de libertad se les puede conculcar sus derechos muchas veces, pero que ese no es el medio idóneo. Tampoco contamos con una ley de ejecución penitenciaria. Tampoco contamos con una ley de ejecución penitenciaria que regule los derechos y deberes de los privados de libertad, sino únicamente con un reglamento que restringe derechos fundamentales, infringiendo el principio de legalidad, lo cual no está en sintonía con los estándares internacionales de derechos humanos. Lo peor es que nosotros, como ONG, en nuestro trabajo en terreno, nos hemos encontrado muchas veces con que existen miles de reglamentos. ¿Por qué? Porque este reglamento añejo se modifica día a día. ¿Con qué? Con una serie de resoluciones. Un ejemplo claro es el del venusterio. En el reglamento simplemente se dice que las personas privadas de libertad tienen derecho a venusterio, esto es a solicitar tener relaciones sexuales con su pareja. Sin embargo, las resoluciones imponen requisitos más exigentes que el propio reglamento. Entonces nosotros, cuando le prestamos asesoría jurídica a un interno, tenemos que bucear entre una normativa dispersa para ver qué resolución modificó el reglamento, lo que obviamente repercute en el derecho a defensa. Además, es importante señalar que reiteradamente se ha señalado que los principios que informan el proceso penal también informan al sistema disciplinario. Así que eso es algo que es bueno, pero que en la práctica no se cumple. Además, la administración penitenciaria es juez y parte, y como señala María Inés Horvitz, esto infringe claramente la separación de poderes. Además, me gustaría hacer un análisis crítico de nuestro régimen disciplinario. Existen tres tipos de faltas que se pueden cometer al interior de prisión. Unas son las faltas graves, otras las menos graves y las leves.
Pero ¿qué ocurre? Que de este catálogo de conductas en las que se clasifica, por ejemplo, las graves, hay muchas conductas que se consideran graves. Por ejemplo, cortar un celular es igual de grave que matar a una persona. ¿Y con qué afecta eso? Con el principio de proporcionalidad. Además, el reglamento señala que se deben dar a conocer los derechos de los internos por el principio de publicidad. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando una persona es privada de libertad? Los gendarmes, como práctica habitual, no les dicen sus derechos, porque les conviene tenerlos más controlados. Mientras menos sepan, menos van a reclamar y menos se van a defender. Y esto nuevamente, ¿qué afecta? El derecho a defensa y el debido proceso. Incluso el desconocimiento de sus derechos no solo los lleva a que puedan infringir el régimen disciplinario, sino que también los lleva a no poder ejercer sus derechos. Por ejemplo, en clases a internos que le hicimos en la cárcel de Puente Alto, no sabían que existía la salida esporádica. ¿Y esta salida en qué consiste? Que bajo cierta hipótesis yo puedo salir de la cárcel como persona privada de libertad y visitar a un familiar ante hechos de gravedad. En este caso, un interno que su hermano estaba a punto de morir, y gracias a que nosotros le enseñamos esto, él pudo visitar a su hermano antes de que se muriera. Nosotros como ONG nos sentimos súper contentos por esto, pero es dramático, porque los internos no conocen sus derechos. Entonces, cada día se ven vulnerados sus derechos. Otro problema detectado es que las fórmulas que describen las conductas son tan amplias que el régimen disciplinario tiene como objeto que se respete el orden y la disciplina. Pero es tan fácil que cualquier conducta se pueda subsumir bajo infringir el orden y la disciplina que, por ejemplo, como práctica ellos los internos tienen que caminar con las manos atrás. Y si ellos no caminan con las manos atrás, los sancionan. El afeitarse por estar desasiados. Y así una serie de conductas. Como dijo el profesor antiguamente, se sancionaba la vagancia. En la cárcel llega a ser loco, pero se sanciona la vagancia. Un interno que no está en su celda, que va camino a un taller, por ejemplo, lo pueden sancionar por vagancia. Entonces podemos apreciar que en nuestro sistema penitenciario estamos años luz hacia atrás. Además, frecuentemente existen conceptos jurídicos indeterminados que incluso a lo mejor si hay un alumno acá de primer año podría no entenderlo. Por ejemplo, es dañar la infraestructura de la cárcel con negligencia temeraria. Tenemos que pensar que los internos son personas que tienen en promedio una escolaridad de cuarto básico. ¿Cómo van a entender entonces, con su escasa comprensión lectura, qué es negligencia temeraria? Entonces es muy fácil infringir el régimen, porque no sé las reglas del juego de antemano. Tampoco existe un procedimiento claro y transparente en la aplicación de los castigos. Por ejemplo, en el caso de infracciones graves, se debe escuchar al infractor, por el alcaide. Cuando nosotros hemos preguntado, nos han dicho los internos, jamás me ha escuchado el alcaide, esto lo hace un funcionario. Pero lo que es más dramático aún es que existe el derecho a ser oído, ¿cierto?, por la normativa internacional. Pero en el caso de las faltas menos graves y leves, el reglamento no lo establece. Entonces ni siquiera existe la obligación de escucharlo. Otra dificultad dice relación con infringir el non bis in idem. ¿Qué quiere decir el non bis in idem? Que no me pueden sancionar dos veces por un mismo hecho, que puede ocurrir de dos formas. Por ejemplo, si estoy en la cárcel y me pillan que le estoy vendiendo droga a otro interno, me van a sancionar con una falta grave y a la vez me pueden sancionar penalmente por delito de tráfico. Y lo más dramático de esto es que la Corte Suprema acepta esta postura. Entonces permite que me sancionen dos veces. Entonces surge la pregunta, ¿y qué pasa si después me absuelven en el proceso penal? La sanción disciplinaria sigue vigente y es muy difícil borrarla. Además, muchas hipótesis de faltas no se condicen con la finalidad perseguida del régimen disciplinario, que al principio dijimos que era mantener el orden y la disciplina. Por ejemplo, una persona que goza de un permiso de salida de la cárcel, se dice que si no respeta las buenas costumbres fuera del establecimiento va a ser sancionado. ¿Y qué tiene que ver mi comportamiento fuera de la cárcel con el orden y disciplina al interior de la prisión? Por último, me gustaría señalar también que existe la práctica de los castigos extraoficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que se castiga a una persona fuera del catálogo de infracciones reglamentarias. Entonces, esto muchas veces va de la mano de la tortura y los malos tratos. ¿Qué malas prácticas hay? El pago al contado, el bote, el callejón oscuro. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso?
El pago al contado no es que yo le pague a un gendarme para que no me sancione, es que le tengo que pagar inmediatamente al gendarme, pero con mi cuerpo, no sexualmente, sino que el gendarme me puede pegar muchas veces, masacrándome, o la otra forma es hacer ejercicio físico. Y uno puede pensar, pero bueno, qué saludable que haga ejercicio físico el interno. Pero no es solo hacer ejercicio físico, sino que es hacer ejercicio físico hasta que quede tan cansado y adolorido que le cause un daño y ahí el gendarme se da por satisfecho. Otra práctica es el callejón oscuro, que entre varios gendarmes se paran en fila y le empiezan a pegar a los internos. Otra práctica también es el bote, que a un interno lo ponen boca abajo y le amarran las manos y los pies hacia atrás, que quede como un bote. Sobre este punto me gustaría decir una experiencia personal que tuvimos, que hace poco fuimos al diplomado de la Universidad Diego Portales de Derechos Humanos a dar una charla sobre la ONG y un gendarme levantó la mano y dijo: es que ustedes no entienden nuestra visión, no entienden lo que está adentro, y yo hace poco le hice a un interno el bote y le preguntamos por qué. Y dijo: porque este interno estaba amenazando con suicidarse. Entonces yo, para resguardar su vida, lo amarré. ¿Y qué dicen los estándares internacionales al respecto? Andrew Coyle propone que en este caso tiene que haber una seguridad dinámica. Entonces que los funcionarios de gendarmería o los funcionarios penitenciarios en cualquier parte del mundo deben tener una formación especializada en derechos humanos y en dialogar con los internos. Entonces, en vez de llegar a esa instancia de tener que golpear a un interno, de tener que amarrarlo para neutralizarlo, debieran tener las herramientas desde antes. Por último, me gustaría señalar que, como dije al principio, no tenemos una ley de ejecución ni un juez de ejecución, pero esto se hace imperioso para que haya un control externo sobre lo que ocurre en la administración penitenciaria y se puedan mitigar las medidas de tortura o de malos tratos. También se requiere la ley de ejecución para que no existan modificaciones día a día al reglamento y se puedan respetar de mejor forma los derechos de las personas privadas de libertad. Además de esto, porque existen países en donde existe el juez de ejecución y la ley de ejecución, y aún así hay malos tratos, se requiere que se cree o designe rápidamente el Mecanismo Nacional de la Prevención contra la Tortura, que desde el 2008 Chile firmó un tratado y que tenía el plazo de un año para crearlo o designar. Pero lo ideal es que no ocurra como en otros países, que se le adjudica al Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que sea un órgano independiente, porque si no, simplemente se da la apariencia de que se está respetando la normativa internacional, pero si se hace bajo un órgano que está bajo los vaivenes políticos, es difícil que pueda haber un control externo. Gracias.